Una boda de lujo. Un carruaje. Champán frío. Y muy cerca de esa foto perfecta, ya hay una adolescente que nunca volvió a casa. Escucha bien esto, mientras Ontario veía una pareja de revista, la policía perseguía a un depredador que caminaba con traje, sonrisa limpia y modales suaves. Y lo que nadie te cuenta es esto. La primera víctima mortal de ese círculo no fue una desconocida. Fue alguien sentado en la mesa familiar. ¿Cómo pudo convivir todo eso dentro de una casa de ladrillo normal? Antes de los titulares, eran chicas reales. Tammy Homolka tenía 15 años. Leslie Mahaffey tenía 14. Kristen French tenía 15. Tenían familia, horarios, amigas, discusiones pequeñas, planes simples. No eran un caso. Eran una vida en marcha. Ahora vuelve a octubre de 1987. Burlington, Ontario. Un hotel. Convención para amantes de los animales. El aire olía a perfume dulce, cerveza derramada y humo viejo. Karla Homolka, de 17 años, conoce a Paul Bernardo, de 23. Él entra como si la habitación le perteneciera. Rubio. Alto. Sonrisa ensayada. Seguridad de actor. Después, Karla le dice a una amiga, es encantador. Me hace sentir especial. Esa frase parece inocente. No lo es. Karla trabajaba en una clínica veterinaria. Orden, rutina, animales, una vida recta. Había crecido en St. Catharines dentro de una familia que cuidaba mucho la apariencia de normalidad. Quería fotos bonitas. Una casa limpia. Vacaciones. La felicidad en álbum. Paul parecía exactamente eso. Flores. Cenas. Promesas. Afuera, la historia parecía brillante. Pero entre 1987 y 1990, en Scarborough, varias jóvenes eran atacadas por un agresor al que los investigadores llamaban el Scarborough Rapist. Casi siempre de noche. Calles residenciales. Paradas de autobús. Tramos mal iluminados. Y aquí entra la primera semilla que luego da miedo de verdad. El hombre que buscaban no parecía un monstruo. Parecía seguro. Cortés. Inofensivo. A comienzos de los años 90, Paul y Karla se instalan en 57 de Bellevue Drive, Port Dalhousie, St. Catharines. Casa de ladrillo. Cortinas. Jardín. Vecinos que saludan. Luces navideñas en diciembre. La segunda semilla está aquí. En esa casa, la intimidad ya no es refugio. Es secreto. Es control. Es miedo. Y el 23 de diciembre de 1990, en plena antesala de Navidad, algo ocurre dentro de ese mundo doméstico. Algo que durante mucho tiempo se llamó accidente. Pero esa palabra no aguanta para siempre. La primera muerte ocurre dentro de la familia. En invierno. Con las luces de Navidad encendidas. 23 de diciembre de 1990. St. Catharines. Afuera, el viento golpea las ventanas. Los coches amanecen con escarcha. Dentro del círculo de Karla Homolka y Paul Bernardo muere Tammy Homolka, la hermana menor de Karla. Tiene 15 años. Durante mucho tiempo, todo se presenta como un accidente doméstico. Y eso importa. Porque un accidente calma preguntas. Baja defensas. Apaga sospechas. Pero escucha esto. La primera víctima mortal no fue una chica elegida al azar en una calle oscura. Fue alguien de la propia familia. Alguien de la mesa. Alguien del álbum. Ese detalle destruye la idea cómoda de que el horror siempre entra desde afuera. Macrohawk, aquí es donde la historia deja de parecer un caso policial y empieza a sentirse como una traición total. A comienzos de los años 90, la pareja sigue en 57 de Bellevue Drive. Port Dalhousie parece tranquilo. El lago cerca. Casas de ladrillo. Entradas limpias. Vecinos normales. Pero dentro, según lo que saldría después, ya había control, secreto y miedo. Mientras tanto, en otra parte del mapa, la investigación del Scarborough Rapist sigue abierta.
Entre 1987 y 1990, varias jóvenes fueron atacadas en Scarborough. Los investigadores tienen un nombre para el agresor, pero no tienen su cara pública. Y eso es lo perverso. Paul Bernardo lleva una vida pulida mientras lo buscan. Conduce por suburbios tranquilos. Trabaja. Habla con cortesía. Sabe parecer inofensivo. En 1990, la policía obtiene una muestra de ADN del agresor de Scarborough después de que Bernardo accede voluntariamente a entregarla. Voluntariamente. Quédate con esa palabra. Parece un gesto de inocencia. No lo era. Los análisis se retrasan. Mala gestión. Acumulación. Tiempo perdido. Y aquí se abre una pregunta que persigue todo el caso: si ese ADN se hubiera procesado a tiempo, ¿cuántas cosas no habrían pasado después? Porque junio de 1991 ya viene en camino. Y con él, una puerta cerrada en Burlington que cambiaría todo. Una puerta se cierra. Una ciudad duerme. Y una chica de 14 años desaparece. 15 de junio de 1991. Burlington. Leslie Maffey no logra entrar a casa después de llegar tarde. Es una escena doméstica pequeña. Casi banal. Una regla. Una noche de verano. Padres convencidos de que mañana hablarán. Pero mañana no trae a Leslie de vuelta. Leslie tenía 14 años. Habladora. Testaruda a veces. Querida por su familia. Y eso hay que decirlo claro, porque los expedientes secan a las víctimas si uno no las devuelve a la vida. La atención policial en junio de 1991 sigue fragmentada. Reportes sueltos. Horarios. Vehículos vistos a distancia. Agresiones dispersas. Nuevos crímenes en la región de Niágara. Nada termina de encajar. Y entonces llega el golpe al estómago. El 29 de junio de 1991, apenas 2 semanas después de la desaparición de Leslie, Paul Bernardo y Carla Homolka se casan. Ceremonia lujosa. Carruaje. Champán. Comida refinada. Flores frescas. Cielo limpio. Después, luna de miel en Hawái. Una persona que los conocía lo resumió así: se veían perfectos. Como la pareja que lo tenía todo. Perfectos. Esa palabra vuelve una y otra vez en esta historia. Y cada vez suena peor. Macrohawk, mientras las familias buscaban respuestas, ellos posaban para fotos. Eso no prueba por sí solo un crimen. Pero sí muestra algo más frío: la capacidad de separar la fachada de lo que estaba pasando. Esa doble vida ya no era una grieta. Era una estructura. Los investigadores trabajan con entrevistas repetidas bajo fluorescentes fríos, llamadas, cintas, recuerdos inseguros. No existe la velocidad forense que hoy parece normal. Cada hora pesa. Cada retraso abre una puerta. Y lo que viene después es todavía más inquietante. Porque en abril de 1992, en plena luz del día, una pareja joven se acerca a otra adolescente. Y la presencia de Carla cambia todo. Es de día. Hay testigos. Y aún así, desaparece. 16 de abril de 1992. St. Catharines. Cerca de Holy Cross Secondary School. El cielo tiene ese gris blanquecino típico del sur de Ontario en primavera. Kristen French, 15 años, estudiante responsable, hija cercana, rutina clara, sale de su mundo normal y entra en el último trayecto de su vida. Varios testigos recuerdan haber visto a una pareja joven acercársele. Una pareja. No un hombre solo. No una persecución violenta a simple vista. Una escena casi común. Necesitamos ayuda para encontrar una dirección, habría dicho la mujer. Será un momento, insiste la pareja. Kristen se detiene. Y aquí es donde todo se rompe. La presencia de Carla ayudaba a desactivar alarmas. Eso fue central. La mujer al lado del hombre hacía que la escena pareciera segura. Más normal. Menos amenazante. Lo que en otro contexto podría haber encendido una alarma, aquí se apagó en segundos. Macrohawk, esa normalidad fue un arma. Los testimonios sobre una pareja joven se vuelven una pieza clave. Y al mismo tiempo, la investigación sigue chocando con sus propios límites. El ADN de 1990 seguía sin resolver lo que ya podía haber resuelto.
El rompecabezas estaba sobre la mesa, pero alguien había dejado las piezas más importantes en una caja cerrada. Piensa en eso. Primavera de 1992. Había testigos. Había una serie previa en Scarborough. Había una muestra de ADN tomada desde 1990. Y aún así, la imagen completa no aparecía. Eso no solo frustra. Eso duele. Porque cuando la fachada por fin empieza a caer, no lo hace por una brillante maniobra policial. Empieza dentro de la propia casa. En enero de 1993. Con nieve sucia en las cunetas. Y una llamada que cambia el país entero. La casa perfecta se abre. Y todo lo que había dentro empieza a oler a mentira. Enero de 1993. Invierno duro en St. Catarines. Nieve sucia en las cunetas. Ramas desnudas. Luz gris de tarde entrando por la ventana. Carla llama a la policía denunciando una agresión de Paul Bernardo. Los agentes llegan y encuentran a una mujer golpeada, nerviosa, temblorosa. Pero escucha bien lo que pasó después. Carla empieza a hablar. Dice, no entienden. Hay más. Mucho más. Y de pronto caen nombres. Leslie. Kristen. Tammy. Fechas. Episodios. Detalles. La historia cambia de forma brutal en cuestión de horas. Su primera versión presenta a Paul como el autor principal y a ella como una mujer sometida bajo coerción extrema. Para la fiscalía, eso era suficiente para abrir una puerta. Y también una trampa. En mayo de 1993, Karla Homolka acepta declararse culpable de homicidio involuntario en 2 casos a cambio de una sentencia de 12 años. La decisión busca asegurar el testimonio contra Paul. En ese momento, las autoridades todavía no habían visto unas cintas de video ocultas en la casa. Y aquí explotan todas las semillas que parecían sueltas. La casa de ladrillo. La normalidad como disfraz. La mujer que bajaba defensas. La muerte de Tammy presentada como accidente. Todo vuelve de golpe cuando esas cintas aparecen después del acuerdo. Lo que muestran ofrece un panorama mucho más comprometedor sobre el papel de Carla en los crímenes. Eso es lo insoportable. El pacto ya estaba firmado. Macrohawk, Canadá pensó que ya conocía la historia. No la conocía. La prensa bautiza el acuerdo como el trato del diablo. Y no cuesta entender por qué. Lo que parecía una pieza controlada de la investigación se convierte en una herida pública enorme. La testigo clave ya había negociado. Pero el material hallado después cambiaba la forma moral en que el país entero la veía. Aquí no hay alivio. Solo una sensación física de llegar tarde. Tarde al ADN. Tarde a la verdad completa. Tarde a lo que había pasado dentro de esa casa. El juicio llega tarde. Pero llega con todo el peso. 1995. Comienza el juicio de Paul Bernardo. El país entero sigue cada detalle con horror, rabia y una fascinación difícil de admitir. En la sala, las pruebas dibujan una doble vida meticulosamente sostenida, el hombre cordial, bien vestido, vecino ordinario, y detrás, la secuencia de crímenes y delitos sexuales. Paul Bernardo es declarado culpable de los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French, además de múltiples delitos sexuales. Recibe cadena perpetua y la designación de delincuente peligroso. En la práctica, eso casi sella el resto de su vida bajo custodia. Pero el dato que mucha gente no esperaba no estaba en su caída. Estaba en la línea de tiempo de antes. La policía ya tenía una muestra de ADN del agresor de Scarborough desde 1990, obtenida después de que Bernardo accediera voluntariamente a entregarla. Y los análisis se retrasaron. Ese fallo quedó como uno de los puntos más criticados en la historia criminal canadiense. No es un detalle técnico. Es una puerta de tiempo abierta. Karla Homolka, por su parte, queda atada al acuerdo de mayo de 1993. Cumple la condena pactada. Sale de prisión en 2005. Y para muchas familias, para mucha gente en Canadá, esa salida nunca dejó de sentirse como una herida viva. Porque legalmente una historia puede cerrarse. Moralmente, no. Las consecuencias del caso golpean fuerte: revisión de la gestión policial, de los retrasos de ADN, de los acuerdos judiciales con testigos implicados. Pero ninguna reforma devuelve a Tammy Homolka, a Leslie Mahaffey ni a Kristen French. Quedan sus nombres. Sus fotos de adolescencia. Las habitaciones vacías.
Y la idea más incómoda de todas, a veces el mal no irrumpe con aspecto monstruoso. A veces sonríe para la cámara y vive justo al lado. Y al final, lo que queda no encaja limpio. Queda Tammy Homolka, cuya muerte pasó demasiado tiempo bajo la palabra accidente. Queda la pregunta que quema: ¿cómo habría cambiado el acuerdo judicial si las autoridades hubieran visto las cintas antes de negociar con Karla Homolka? Y queda otra, igual de dura: ¿hasta qué punto los retrasos y la mala gestión del ADN dejaron a Paul Bernardo en libertad más tiempo? Ese es el círculo emocional de esta historia. Una familia rota. 2 adolescentes arrancadas de su vida. Y un país mirando una casa normal sin poder volver a verla igual. Si quieres, en el siguiente video abrimos solo una de esas grietas, la del ADN que llegó tarde.